Hola, buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuándo y a qué hora me estés viendo. Bueno, primero que nada, te vuelvo a felicitar por poder estar cursando una carrera en licenciatura, lo cual ayuda mucho para tener un mejor futuro, una mejor situación económica a veces e incluso poder ir más allá y transformar no solamente tu vida personal y familiar, sino también la propia sociedad, ¿no? Entonces, me voy a presentar, mi nombre es Raúl Antonio Olmedo Neri, yo voy a ser el profesor encargado de dar esta materia que es comunicación oral y escrita. Y pues bueno, vamos a iniciar en esta primera semana viendo a grandes rasgos la unidad uno y 2 que es parte del temario que ustedes ya tienen, así que también les pido de favor que lo puedan revisar para que se den una idea de qué temas son los que vamos a poder ver a lo largo del curso, cuáles son las finalidades del curso y cuál es el objetivo principal del mismo para que ustedes tengan una noción clara de qué es lo que van a poder aprender o van a saber hacer saliendo o terminando esta materia. Entonces, bueno, en esta primera ocasión vamos a enfocarnos en un tema más que nada teórico, ¿no? Porque son las bases generales de la comunicación y a partir de ella es que vamos a ir dando paso a paso nuevas formas de interactuar y también sentar las bases de cuál es la relevancia de esta materia para su formación y específicamente para su carrera. Lo que aquí ustedes van a poder encontrar en la primera lámina, pues es justamente los objetivos. Cada una de las presentaciones, yo he realizado más bien las presentaciones, las van a poder encontrar en PDF dentro de la plataforma de Blackboard. Y además de eso, pues bueno, he decidido implementar también este tipo de videos explicándolos porque yo sé que muchas veces el simple hecho de tener las diapositivas se vuelve un poco tedioso, entonces creo que con esta forma, aunque dure un poco más la presentación, creo que sí hay elementos que valdrían la pena explicarlos y justamente pues qué mejor que hacerlo junto al profesor o que lo haga el propio profesor para dar atención justamente a detalles, criterios o incluso también elementos que puedan ser relevantes y que no necesariamente están presentes en las diapositivas, ya que como ustedes saben, pues bueno, las diapositivas se encargan justamente de ser un recurso de apoyo, más no representan como tal el contenido sustancial de la materia. Entonces, para eso aquí tenemos, repito, los dos primeros objetivos, que es el primero es identificar qué es la comunicación, esa gran rama del conocimiento dentro de las ciencias sociales y cómo es que se puede utilizar para poder expresar ideas o argumentos. Vamos a ver después que prácticamente no comunicar es imposible y lo vamos a ver más adelante. El segundo objetivo, pues bueno, es conocer las características de estos procesos que se desarrollan mediante la comunicación para exponer, por ejemplo, un tema o redactar un documento. Prácticamente esta materia se va a enfocar a dos cosas particulares. Una, poder ver cuáles son los elementos tácitos dentro de la estructura del uso de la lengua y el idioma dentro de la forma escrita, ¿no? Pero también va a dar herramientas e identificar procesos que permitan que el estudiante pueda ser un buen orador, porque no solamente nos comunicamos mediante el texto, como por ejemplo una diapositiva o un libro o un artículo, sino también en nuestra forma diaria de actuar cuando presentamos, por ejemplo, un tema dentro de la escuela, cuando damos un informe dentro de nuestro trabajo o cuando somos entrevistados para conseguir una oferta laboral. Entonces, bajo esa dinámica es que esta primera sesión va a ser un poco teórica para conocer qué es la comunicación, cuáles son los modelos más representativos, quiénes son los autores que han mencionado más el tema de la comunicación, cuáles son sus modelos, qué es lo que podemos utilizar, cómo podemos diferenciar la comunicación oral de la no oral o incluso dentro de la comunicación verbal y la no verbal, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Entonces, siempre, bueno, algo que voy a realizar
es presentar las diapositivas, dar un marco general y en caso de que llegue a haber dudas o comentarios, pues se va a implementar una sesión en vivo, por así decirlo, dentro de la plataforma para poder aclarar dudas o comentarios al respecto, ¿no? Entonces, ojo, esas sesiones no son como dar una clase, sino que ustedes lleguen con las dudas sobre, por ejemplo, no le entendí el término de comunicación, ¿por qué se le llama proceso? O qué es lo que diferencia el proceso de comunicación a un proceso de información. Todo ese tipo de cosas son las que podemos trabajar dentro de esa sesión que va a estar previamente definida. Y la intención es justamente esa, ¿no? O sea, que lleguen con las dudas para que el profesor pueda coadyuvar a resolverlas, más no es como darles otra vez esta clase, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, el tema de comunicación viene del latín y su origen viene de la palabra comunicare, que significa literalmente poner en común, compartir algo. Entonces, comunicar, por tanto, llega a ser un aspecto en el cual un individuo trata de dar una información, de dar algo, con un conocimiento, una idea, una opinión, para que otra persona lo pueda utilizar, lo pueda entender, lo pueda mejorar o cuestiones de esa naturaleza. En ese sentido, la comunicación es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque es algo que no está dado, no es algo estático, es algo constante. La comunicación siempre está presente. No podemos negar que la comunicación sea algo que ya esté dada por hecho, o que simplemente con decir un hola, ¿cómo estás? Ah, pues estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Eso quiere decir que ya se reduzca la comunicación o la esencia de la comunicación allí. O sea, puede ser que incluso dentro de ese hola no solamente entre la cuestión verbal, sino también cómo es que nosotros nos movemos, cómo es que gesticulamos, cómo es que usamos las manos, etcétera, ¿no? Cómo modulamos la voz, también llega a ser elementos particulares que pueden dar pauta a esto. Entonces, por eso la comunicación es un proceso en el que un ente, no quise decir personas, porque realmente los animales también se comunican, eso se le llama zoosemiótica, por ejemplo, pero bueno, es algo que no vamos a tocar en esta situación, solamente hay que reconocer que los propios animales también pueden tener una especie de comunicación, no utilizan como tal un lenguaje como nosotros, ya sea español, inglés, francés, portugués, el lenguaje de señas, el lenguaje de gesticulación, por ejemplo, sino que tienen ciertos comportamientos, ciertas actitudes y emanan ciertos sonidos que dan una explicación o que nosotros le damos un sentido, una explicación sobre eso, ¿no? Ahora también las máquinas, por ejemplo, se comunican. Es la transferencia en el flujo de información que hay, por ejemplo, dentro de la PC hacia otra, cuando se llega a un correo a otro, que también estamos hablando de una comunicación. Es una interfaz donde todos los flujos de datos, de códigos, se van intercambiando y llegan de un lado a otro. Eso también es comunicación. Entonces nosotros al menos, por eso es que propuse el término de ente o vamos a decirlo así, cosa viva o incluso cosa no viva que pueda presentar este tema de comunicación en el que se caracteriza el compartir y recibir ideas, opiniones, datos, también pueden ser actitudes que son enviadas o recibidas a través de diferentes medios. Como se dan cuenta, en esta parte me enfoco un poco más al término de la comunicación humana porque es algo que nos atañe a nosotros dentro de la materia que estamos tomando. Entonces, por medio y código, que después vamos a ver, tiene que ser tanto, puede ser tanto la escritura, la oralidad, la computadora, la gesticulación y otras más. Entonces, comunicar no solamente es el mero uso de las eh, palabras, ya sea mediante la plática o la oralidad o dentro de un escrito, sino que también influye en otros elementos que pueden también transmitir una idea, opinión o sentimiento que pueda ayudar a reforzar o a confundir al receptor sobre lo que estamos diciendo. Pero eso lo vamos a ver, les digo, posteriormente. Bueno, primero que nada hay que identificar que hay varios principios de la comunicación. Entonces aquí les he puesto los más relevantes y vamos a darles una breve definición a cada uno de ellos. Es inevitable porque como yo ya se los he dicho, es prácticamente imposible no poder comunicar algo. Incluso nuestro silencio puede significar algo.
Entonces, nosotros comunicamos permanentemente. No podemos negar que nuestra forma de expresar una idea o actitud hacia ciertos temas no se pueda no comunicar. Por ejemplo, si hablamos del tema del aborto, puede ser gente que esté a favor o que esté en contra y de argumentos. Pero, por ejemplo, si ustedes hablaran de ese tema con su abuelita y ven que su abuelita cruza los brazos, ¿no? Cruza las piernas, empieza a tener una mirada difusa, es decir, que ande viendo a otros lados y no te ponga atención a ti, que no te esté viendo directamente, que, por ejemplo, empieza a hacer ese tipo de sonidos, ¿no? O que empieza a tararear, o que empieza a mover la boca, o que incluso no te pretenda, te trate de arremedar, por así decirlo, ¿no? O que te diga que no es relevante esa información, bueno, pues también te está comunicando algo. No necesitas esperar a que te diga no estoy de acuerdo para entender que ella no está interesada en ese tema o simplemente es algo con lo cual no concuerda. Entonces, por eso es que la comunicación es inevitable. No podemos evitar no comunicar. Incluso los niños, yo creo que el mejor ejemplo podrían ser los bebés. Los bebés lloran, ¿no? Y yo creo que el tema es que cuando lloran, las mamás, los papás, incluso los hermanos mayores, el problema de esa comunicación es que no la entienden, no saben por qué llora. Puede ser que le haga falta cambiarse el pañal, que necesite comer, que necesite dormir, que necesite el abrazo de su mamá, que esté con ella, que pueda tener leche materna, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí hablamos también de procesos de comunicación en el que nosotros podemos estar o no en la misma sintonía, por así decirlo, pero que está dando parte a estos cambios. Es clara. ¿Y por qué debe ser clara? Clara debe de ser la comunicación para que el mensaje, la opinión, la idea que nosotros queremos transmitir llegue correctamente y sea decodificada o sea entendida de la manera en que nosotros queremos. Muchas veces el problema es que no tenemos una claridad o no le damos una coherencia particular a nuestra información y termina siendo o difusa o no se entendió o se entendió lo contrario u otra cosa a la que nosotros nos queríamos referir. Entonces, para eso es que siempre es importante tener una claridad sobre el mensaje, o sea, qué es lo que vamos a decir. Es un principio de esta rama de la actitud humana, pues es que es constante. ¿Por qué es constante? Porque incluso, como ya lo hemos dicho en el primer principio, aunque no hablemos, nuestra propia posición a la hora de sentarnos, a la hora de caminar, el uso de las manos, la mirada, ¿no? Nuestro comportamiento expresa algo. Entonces es una cuestión o un proceso constante y a veces no lo podemos controlar, a veces sin querer damos señales que no queremos, ¿no? Y eso puede ser un problema que tiene que ver también con la claridad. Debe ser planificada, claro que debe ser planificada. Todo proceso de comunicación es planificado. Tú no puedes llegar con una persona a tratar de hablar cualquier cosa, por así decirlo, o tratar de esperar que esa persona te entienda si no hay una planificación de qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y para qué lo quieres decir. Entonces esa planificación siempre va a estar presente porque eso te va a permitir tener claridad, ¿sí? Y poder llevar tu mensaje o tu idea a la persona y que ella lo entienda de la mejor manera posible. Es un proceso de interacción social, claro que es un proceso de interacción social. ¿Por qué es un proceso de interacción? Porque implica al menos en el ámbito de la comunicación humana dos personas. Ese sería como el mínimo, ¿no? Y de ahí puede ser a muchos más lo que llega a dar lo que se conoce como lo es la comunicación masiva. Entonces es un proceso porque a final de cuentas tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona para conocer o reconocer qué tan importante o de qué manera puedes hacer que tu mensaje llegue a ser decodificado lo más exactamente posible a lo que tú quieres decir. Es un proceso de interacción porque también implica que la otra persona sabe hablar el mismo idioma, sabe qué significa una palabra en español, por ejemplo, o sabe, en el caso del lenguaje de señas, qué significa el conjunto de elementos que allí se dan para formar una oración, por ejemplo. Entonces es un proceso siempre que implica dos personas y trata justamente de poner en interacción, de que pongas tú de tu parte para que la otra persona también pueda entender lo que tú quieres decir. Y bueno, los elementos mínimos necesarios
para cualquier proceso de comunicación son tres, y esos son como los más básicos, al menos desde los orígenes de la comunicación. Y pues bueno, el primero es un emisor, es decir, quién quiere decir algo, ¿no? Es quien inicia la conversación. El mensaje es el segundo elemento, es decir, el qué quiero decir o quién quiere decir qué. Y el tercer elemento es un receptor. El receptor entendido como la persona o el ente que recibe esa información, decodifica el mensaje y entiende algo. Entonces, podemos resumir que es el emisor, el mensaje y el receptor, partiendo de la idea de quién dice qué a quién. Esos tres elementos van a ser la base de muchos de los modelos de comunicación. Prácticamente todos tienen esos tres elementos. Algunos les ponen más, algunos les ponen menos, pero esos son los mínimos indispensables para pensar cómo hacer la comunicación, al menos en el ámbito humano. Y bueno, una de las primeras personas, o más bien la pionera en ese tipo de análisis sobre la comunicación fue Aristóteles, este pequeño compañero que tengo aquí unas imágenes, que es un griego muy relevante en la historia mundial, al menos en la historia de Occidente, donde se establecen varios de los elementos que él menciona. Entonces, un modelo, que es algo que él generó a partir de esto, es que nos ayuda a entender o a representar procesos o realidades con las cuales nosotros estamos en contacto o que nosotros ejecutamos. La intención de los modelos es justamente conocer y entender de mejor manera la lógica de desarrollo de ese modelo o de ese proceso. Aristóteles fue el primero en proponer un modelo de la comunicación y eso nos queda súper claro, ya que él fue el que inició con esta lógica de quién dice qué a quién. Es decir, hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Fíjense muy bien que al menos en este caso la direccionalidad que tiene el proceso es único, es decir, es un solo sentido, lo cual implica que el proceso ha estado dándose de manera unidireccional, es decir, alguien dice que a otra persona. Sin embargo, conforme ha pasado el proceso de estudio de la comunicación, se ha dado pie a pensar y repensar justamente que el receptor no solamente se quede estático ni pasivo en términos de que solo recibe el mensaje, sino que también se vuelve un actor o se vuelve en este caso un emisor al dar una retroalimentación y con esa retroalimentación el flujo del proceso de comunicación se vuelve circular. Eso lo vamos a ver en esta imagen. Esta es de una imagen que tomé de mi primera tesis en la licenciatura de Sociología Rural. La pueden encontrar en línea. Bueno, sí, la pueden encontrar en línea. Entonces, hasta el último hago está la bibliografía. Pues bueno, este primer proceso, como aquí se los menciona, parece ser muy complicado, pero realmente son dos procesos que se desarrollan en un mismo gran conjunto de acciones, ¿no? Entonces, el primero es que en esa primera parte de la práctica comunicativa hay un emisor que hace un mensaje codificado y cómo lo codifica mediante ya sea un código. El código puede ser el idioma, el lenguaje, ¿no? Puede ser incluso las señas, ¿no? Y utiliza un canal o medio, puede ser la escritura, puede ser a través de la prensa, de la radio, del teléfono, de las manos, del propio cuerpo. Y ese mensaje ya codificado y enviado mediante un canal es decodificado, es decir, es interpretado por el primer receptor, en este caso el receptor. Esa es la primera parte que diría Aristóteles, un poquito más compleja, ¿no? Pero tiene la misma lógica. Sin embargo, el segundo proceso es justamente lo que le da esta continuidad, este proceso circular. El receptor, perdón, en el primer acto se vuelve ahora un emisor. ¿Por qué? Porque una vez que entiende el mensaje, él entonces va a dar una retroalimentación, va a dar una respuesta o va a dar incluso otra idea referente a la primera hacia la persona que en primera instancia inició el proceso de comunicación. Entonces, el segundo emisor, en este caso, igual crea un mensaje, lo codifica, utiliza un medio para que llegue al primer, en este caso el primer emisor y ahora sería el segundo receptor. Y pues bueno, a esto se le llama la retroalimentación. Después de esto, esta persona pues va a reconocer o va a entender, va a decir, ah, bueno, sí le entendió a mi materia, sí le entendió a
a mi idea, a lo que yo le comenté sobre un tema, y después puede ser que se dé justamente una plática, puede ser que justamente este proceso se vuelva a dar de manera incluso hasta infinita, es hablar por el propio proceso de entendernos, ¿no? Entonces, este es como parte fundamental de la lógica que emana de estos procesos de comunicación. Hay muchos modelos, o sea, no quiero que se espanten ni quieran pensar que el modelo que yo presenté es único y es el mejor. De hecho, hay una larga historia científica desde las ciencias sociales por presentar o tratar de dar una propuesta sobre cómo es que se desarrollan los procesos de comunicación, destacando algunos elementos. Entonces aquí les voy a presentar algunos, no son todos, hay una infinidad, yo les voy a dar los más relevantes. Y pues bueno, aquí tenemos todos estos modelos que les voy a presentar vienen o están dentro de este libro que es de Gallardo Cano, un profesor de la UNAM, aunque el libro es relativamente viejo, por así decirlo, porque es del 2002, realmente sigue teniendo vigencia porque es como un libro o un texto que puede ser utilizado o analizado sin importar la temporalidad porque tiene la función formativa, es decir, te va presentando muchas cosas que dejan de ser, más bien que no dejan de ser relevantes y por lo tanto se vuelve un libro de cabecera, como le llegamos a decir a veces, ¿no? Entonces aquí les voy a presentar uno de los niveles de comunicación que se me hace muy relevante porque hay diferentes tipos de comunicación, aunque nosotros nos centramos en el ámbito eh, humano, no partimos o dejamos de lado el ámbito intrapersonal y nos vamos del interpersonal al masivo o cultural. Entonces, bueno, el nivel intrapersonal se refiere a todos aquellos procesos de comunicación que se dan dentro de una persona, es decir, todo el complejo proceso de transmisión de datos, información o de órdenes dentro de nuestro propio organismo. Es una cuestión biológica, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, yo en mi cerebro estoy mandando todas las señales para que mi boca, mi voz y todo mi cuerpo exprese una idea que está coherentemente planificada y estructurada basada en el idioma. Por ejemplo, cuando tú te cortas, cuando uno se hace una pequeña herida en el dedo, por ejemplo, empieza a salir sangre y después de eso empieza a ver el propio sistema, el propio cuerpo, empieza a establecer órdenes o indicaciones para que se pueda restaurar la herida o se pueda cerrar. Entonces esos procesos son también comunicación desde el ámbito biológico y se conoce como comunicación intrapersonal. Es como por ejemplo cuando ustedes se sienten atraídos por una persona y esta noción de que común, coloquial, que se dice sobre que sientes mariposas en el estómago. No es realmente que tengas ese tipo de animales dentro de tu organismo, sino que es una sensación que tú incluso entiendes como un proceso de comunicación que te quiere decir algo. Cuando tienes fiebre, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes fiebre, tu cuerpo tiende a tener un incremento de su temperatura. Entonces, el dilema es que tu cuerpo te está diciendo que hay algo mal, que algo está pasando dentro de él, que le está obligando a tomar esas medidas y resulta que tú tienes que entenderlo para poder tomar acciones y pues no quedarte con esa fiebre y tener una mala noche, por ejemplo. El segundo nivel es un nivel interpersonal. Inter, que quiere decir entre, es interpersonal porque es toda la comunicación que se da entre los individuos, es decir, yo con ustedes mediante este método, pero que solamente se reduce al menos a dos personas. El interpersonal tiene que ver con eso, de dos personas a otros más. Después de eso está, aunque aquí dice nivel 3 que es el grupal, es el intragrupal, partiendo del hecho de que todos pertenecemos a grupos sociales. El intragrupal sería una comunicación que yo haría, por ejemplo, con los compañeros de mi generación de la escuela. Eso sería que es un grupo social definido, ¿no? Tenemos la misma edad, la misma carrera, por ejemplo, nos comunicamos entre nosotros, tenemos ciertas similitudes culturales, por así decirlo, y eso sería la comunicación intragrupal. Y la comunicación intergrupal
sería aquella comunicación que tienen diferentes grupos. Es, por ejemplo, si tuviéramos un grupo de mexicanos con un grupo de españoles, un grupo de alemanes y un grupo de ingleses. La comunicación intergrupal sería todo el conjunto de procesos comunicativos que se van a dar entre un mexicano, un alemán, un inglés y un español, por ejemplo, ¿no? Entonces ese proceso también puede ser cultural, como lo menciona en este caso. Aunque ellos mencionan el último nivel como cultural, yo más bien tengo mis reservas porque a final de cuentas, incluso desde el propio proceso interpersonal, hay un proceso cultural allí. Yo no puedo hablar con un alemán si yo no hablo inglés o él no habla español. Digo, perdón, yo no puedo hablar con un alemán si él no habla español o inglés o si yo no hablo alemán o inglés. Entonces, esas dinámicas son las que nos permiten entender que la cultura está mediando en todos estos procesos. Más bien yo en el nivel último pondría la comunicación masiva, es decir, una comunicación que va hacia una gran cantidad de personas que no necesariamente concuerdan con un grupo u otro, sino que es partiendo del hecho del querer comunicar, y de allí es que muchos de los medios de comunicación se les adjetiva como masivos: prensa, radio, televisión, cine y ahora redes sociodigitales, ¿no? Esa es una dinámica muy relevante. Pues bueno, aquí al lado del modelo está justamente los niveles que establecen los autores, el origen del mensaje y la transmisión, es decir, el canal, cómo es que se transmite, ¿no? Estos es para que ustedes los puedan leer. Si les interesa más, pueden retomar los textos o los modelos dentro del libro de Gallardo. Y si tienen dudas al respecto, pues bueno, podremos trabajarlos en la sesión que vamos a tener destinada para esta primera unidad. Otro modelo es el que tenemos aquí de Shannon y Weber, que tiene que ver, volvemos a lo mismo, hay una fuente, un emisor, ¿no? Hay una señal, hay un receptor y hay un decodificador. Es todo este proceso que Aristóteles ya nos había comentado, pero que no habíamos, lo hemos ido haciendo más complejo, ¿no? Entonces tenemos igual. En este caso, en estos diagramas, pues habla ya de un proceso decodificador, es decir, que se crea el mensaje, pero se codifica de cierta manera para que el usuario, al poder interpretarlo, lo entienda. Yo no puedo, aunque yo, por ejemplo, hable español, yo no puedo decir, si yo digo, por ejemplo, los perros parque juegan día todo, ¿no? Aunque está codificado y tenemos el mismo idioma, puede ser que algunos no lo hayan entendido bien, ¿no? O que se hayan quedado con una cara de interrogante porque el mensaje que trataron de interpretar no tuvo mucho sentido o mucha relación para poder articular una imagen específica. La característica de este modelo es que él menciona el tema de las señales y los ruidos, es decir, tenemos interferencia. Hay ruido que puede o no ayudarnos a decodificar o codificar un mensaje, ¿no? Y eso es algo muy relevante que podemos tomar aquí para dar consecuencia a que todo el entramado social que tenemos permite dar esta situación, por lo cual no podemos permanecer estáticos ni pensar que el proceso se da de una forma perfecta. Siempre hay algo que puede ayudar o no a trabajar sobre el mensaje, su codificación y posterior decodificación. Bien, aquí tenemos otro modelo que es el de Shannon y Weber, que está modificado por la corriente de la psicología. Y pues bueno, pues se me hace un poquito más bonito en términos estéticos, visuales, ¿no? Y tiene que ver justamente con una fuente que puede ser a partir de el elemento que nos va a permitir hacer un mensaje, ya sea del sistema social, de la cultura, el conocimiento, las actitudes, las habilidades de comunicación. Puede ser que la gente pueda hablar pero no lo hable perfectamente, ¿no? Hay un mensaje que es justamente el contenido que tiene un tratamiento para que pueda ser interpretado correctamente. Hay un canal, que en este caso ellos mencionan el tema de los sentidos, pero también puede ser, les digo, la escritura, la oralidad o los diferentes medios de comunicación que tenemos. Y el receptor debe de poseer también las mismas habilidades, las mismas actitudes o el conocimiento para poder entender eso. Si yo, por ejemplo,
les digo qué significa la plebe, por ejemplo, si hablamos de compañeros que están solamente aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona metropolitana, tal vez plebe no sea una palabra que les resulte familiar, ¿no? Y no es que ustedes sepan menos que yo, por ejemplo, o que yo sepa más. Eso es lo de menos. El tema es que es una palabra que está fuera dentro de nuestro contexto cultural, porque a pesar de ser una palabra en español, su uso está más utilizado en el norte del país, particularmente yo lo he escuchado mucho en Sinaloa. Cuando dicen plebe, pues se refieren justamente a los niños, ¿no? A los pequeños y las pequeñas. Entonces, eso también nos habla justamente del proceso de la recepción. Debe de haber precisamente un marco común para poder decir que el mensaje es correctamente codificado. Si yo hablara, por ejemplo, portugués, y hablara con ustedes, tal vez me podrían entender, pero habrá ocasiones o palabras que no entendamos o que tengan incluso significados diferentes. Por ejemplo, la palabra engrasado en portugués quiere decir divertido, pero para nosotros tal vez nos imaginemos una persona que trabaja en un taller mecánico y que se le acaba de correr todo el aceite en su cuerpo, se ha de ver manchado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver también con el proceso de comunicación. Aquí tenemos otro modelo, en lo particular se me hace muy interesante porque es relevante en el ámbito de la comunicación masiva, y es un modelo de SHRAM o SHRAM, que es el diagrama de la comunicación colectiva en forma de tuba. Este modelo es muy interesante porque tiene que ver con el proceso que se da en la comunicación que es emanada de prensa, radio, cine y televisión. Por ejemplo, aquí menciona que hay una entrada de fuentes noticiosas, artísticas, etcétera, que es descifrado por un perceptor, es decir, quien lo recibe, en este caso el medio de comunicación. Hay un intérprete que dice qué es lo que hay que retomar o qué es lo que quiere decir, y hay un cifrador comunicador con el cual se vuelve a reconstruir el producto, el mensaje en este caso, se interpreta y se da mediante los diferentes canales técnicos, prensa, radio, televisión, y llega justamente a diferentes grupos o líderes de opinión o personas relevantes dentro de una comunidad o un grupo social para poder distribuir la información en las diferentes personas. Esta dinámica justamente es la que da esta forma como de tuba, ¿no? Por eso es que se le da ese nombre. Y pues bueno, la intención o el aprovecho justamente de la comunicación, el feedback, la retroalimentación que se da llega a ser mínima en ese sentido. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos estado en contra de vamos a decir así, un programa de televisión que no tenemos, que tenemos que ver o que está en la televisión pública, pero aunque tú mandes una denuncia, una queja ante alguna de las industrias televisivas, pues raramente te harán caso, ¿no? Entonces, eso se debe a que tienen un interés económico particular y que realmente ellos se dedican más a la producción de contenido que a la modificación de ella para satisfacer gustos. Entonces, esto es algo muy relevante dentro de la comunicación, ¿no? Entonces, esos modelos considero son los más relevantes que ustedes al menos deberían de considerar y de conocer para poder establecer e identificar que los procesos de comunicación son totales, son complejos y también están en diferentes niveles dentro de la sociedad. Por eso es que también es inevitable no poder comunicar. Pasando, dejando de lado este tema de los modelos, vamos a entrar ya a un tema que tiene que ver con la comunicación específica, la humana, y que se diferencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, nosotros decimos que, bueno, efectivamente la comunicación es inevitable, no podemos no comunicar, nos es imposible. Todo el tiempo estamos comunicando algo, aunque nosotros seamos conscientes o inconscientes. Por eso es que conocer estas herramientas y estos elementos nos va a permitir a nosotros utilizar ese tipo de comunicación a nuestro favor dentro de diferentes procesos, con lo cual puede ser que lleguemos a obtener un trabajo, que tengamos un ascenso o que incluso podamos desempeñarnos y tener una buena exposición dentro de alguna materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comunicación verbal se refiere a todas aquellas expresiones que realiza el ente, sigo siendo ente en términos de animal, persona o máquina, mediante la palabra, y por palabra entendemos tanto la oralidad, es decir, lo que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, o la escritura como está aquí en la presentación. Mientras que
La comunicación no verbal es aquella que se realiza mediante gesticulaciones, procesos corporales y acciones que utiliza el individuo dentro del espacio. Para eso, en una de las actividades que tenemos en el primer foro es justamente que lean un texto de Davis Flora que se llama La comunicación no verbal. Son unas páginas pequeñas con las cuales ustedes justamente van a poder conocer más a fondo qué es esto de la comunicación no verbal. Por ejemplo, a algunos de ustedes no les ha pasado el tema que cuando están en una entrevista o están hablando ante el grupo en una presentación, les empiezan a sudar las manos, empiezan a moverlas mucho, empiezan a caminar por los lados, ¿no? Alrededor, sin detenerse, que son formas que a veces las personas utilizan para reducir el nerviosismo. Y eso es válido, es también parte del proceso de la comunicación, pero es una comunicación no verbal. ¿Sí? Es un proceso que a nosotros a veces no los podemos controlar y que pueden ayudarnos o incluso pueden confundir el mensaje o incluso hacer que el receptor dude de lo que estamos diciendo. En una entrevista laboral se utiliza mucho este tipo de comunicación no verbal por parte de los reclutadores para conocer si efectivamente la persona está diciendo la verdad o está diciendo alguna que otra mentirilla o incluso a lo mejor que no es consciente o no está firmemente seguro de lo que dice. Entonces, la comunicación, aquí en esta pequeña tabla, hay tanto las ventajas, desventajas y los usos de la comunicación. La comunicación escrita puede ser revisada y eliminar los errores, es decir, cuando tú haces un trabajo, por ejemplo, un ensayo, una crítica, una reseña, pues tú escribes y después de eso, pues te das a la tarea de revisar si efectivamente estás diciendo bien las cosas, si tienes errores de ortografía, si tienes la utilización correcta de los signos de puntuación o si estás diciendo lo que querías decir en un principio, ¿no? Se puede archivar fácilmente, es decir, ahora por ejemplo con la llamada nube, que es cargar los archivos a internet, pero que también antes de internet también se hacía eso, tal vez sean muy jóvenes para ello, pero se utilizaba mediante pues las bibliotecas, ¿no? Los archivos y todo este bonche de documentos que están por ejemplo en el ámbito administrativo de los gobiernos. El receptor, por ejemplo, puede leer a su ritmo y revisar la información. No hay un proceso de tiempo, tal vez te puedes llevar hasta, por ejemplo, un libro y poder leerlo hasta por 10, 15 días, pero puedes leerlo siempre y cuando a tu disponibilidad de tiempo y administración. No es necesario que le pongas toda la atención desde el momento en que lo compras, porque puedes justamente leer unas páginas un día, aventarte todo un capítulo al siguiente, etcétera. Incluso hasta regresar a los mismos textos, ¿no? Esto en comparación con la comunicación oral pues no se da porque la comunicación oral es más personal e individualizada. Es decir, siempre estamos hablando con alguien. Por ejemplo, cuando ustedes hablan con sus hermanos, no es lo mismo, no utilizan a veces las mismas palabras que como cuando hablan con sus padres, ¿no? O incluso con sus amigos. Hay tres elementos diferentes en los que la comunicación cambia. Entonces, por eso es que es personal e individualizada. Siempre hablas en favor o a partir de un cierto estatus o una relación que hay allí. Se puede adaptar sobre la marcha con base en el feedback que se va recibiendo. ¿Esto qué quiere decir? El feedback, vamos a entenderlo como la retroalimentación, es la segunda parte del acto comunicativo. Y se adapta porque justamente la propia comunicación dentro del proceso que se da entre esas dos personas o el grupo de personas va modificando las dinámicas. Y por dinámicas también hay que entender justamente qué es lo que se dice, cómo decirlo, encontrar el mejor código, el mejor canal y poder hacer más eficiente la comunicación. ¿Cuáles son las desventajas de estos dos ámbitos? Por separado, claro. Las desventajas es que en la comunicación escrita el feedback es lento. Tú puedes leer tal vez un ensayo o un libro, pero difícilmente vas a poder hacerle llegar una serie de comentarios o sugerencias al escritor, ¿no? Eh, por otro lado es que puede ser más costosa, ya que hacer un ensayo o un libro pues requiere no solamente de una gran cantidad de hojas, sino todo un proceso editorial para construir un libro. O en el caso, por ejemplo, de ensayos académicos, pues es desde el número de hojas, la impresión, incluso si tienes que utilizar gráficas que sean a color o imágenes, ¿no? Y pues la grapa y todo la forma en que estéticamente lo haces ver mejor, llega a tener una implicación económica. No puede estar seguro
de que su mensaje haya sido leído. ¿Por qué se da esto? Porque, por ejemplo, en el caso de los libros, aunque un autor escriba y publique un libro y tenga 10,000 ejemplares, difícilmente él va a poder saber, sí lo sabrá, ¿no? En términos de que sepa cuántos libros han vendido, pero tal vez, como muchas veces sucede, y ahí yo me incluyo, tenemos la pasión por comprar libros y los leemos de una forma más lenta de la que compramos. Entonces ahí tienes libros varados y resulta que ya no puedes leerlo incluso en el mismo año que lo compras. Entonces eso tiene que ser también una desventaja en ese sentido. Incluso cuando lees algunos ensayos, o por ejemplo en el caso de cuando tú entregas una tesis, les digo por experiencia, llega a haber ocasiones en que los lectores la leen o muy rápido o leen solamente algunas partes interesantes o no la leen. Entonces realmente eso también llega a ser un problema. Nunca está seguro que realmente alguien, en este caso el receptor, lo esté leyendo total o completamente. Por lo tanto, la comunicación escrita es más fría, claro. Es más fría porque no tienes a la persona enfrente. Es como, por ejemplo, cuando hablas por WhatsApp. A pesar de que tú escribas y tengas los mensajes de voz, siempre es bueno tener a la persona enfrente. Siempre es más amena la plática cuando estás hablando con esas personas porque puedes verlas cara a cara. Ahora con este tipo de recursos digitales nos ayuda mucho también a conocer qué es lo que estamos diciendo dentro de nuestro propio cuerpo y no solamente el sonido a veces monótono que tienen nuestras voces. En el ámbito de la comunicación oral, una de las ventajas es que no se puede revisar, es efímera. Una vez que algo se dice ya no se puede borrar. Tal vez se les lleve el viento, como lo dice un dicho, pero el mensaje queda codificado en la persona que lo está recibiendo, en el receptor. De allí que a veces salga la famosa frase de no quería decir eso. No, no es que no hayas querido, sino que lo dijiste y el problema es que no lo dijiste de la mejor manera o de la manera que lo querías decir. Por lo tanto, otra cosa de la comunicación oral como desventaja es que es efímera, es de corta duración. Si ustedes no me ponen atención a lo que he dicho en el minuto 10, por ejemplo, en este caso, como es una grabación, tal vez puedan regresar. Sin embargo, si no se pudiera, estuviéramos hablando cara a cara, pues si no captaron la idea, pues habría un serio problema, ¿no? Entonces, esa es como parte también de la dinámica. Al ser efímera o no duradera, será este posible conflicto de no saber qué es lo que dijeron. Eso llega a suceder, por ejemplo, en las conferencias. Cuando vas a una conferencia y el ponente habla muy rápido y tú apenas si puedes escribir su nombre cuando ya terminó de dar la explicación, eso llega a ser un problema también dentro de la comunicación oral. ¿Cuáles son las utilidades de estos dos ámbitos? Bueno, el primero, en la comunicación escrita, es que nos sirve para transmitir hechos y opiniones, información compleja, análisis, discusiones, argumentos y lo que tiene que quedar por escrito se queda por escrito. Y eso es una evidencia que a veces se llega a utilizar para dar paso a estas lógicas. Mientras que la comunicación oral, como es más personalizada, tiene una intención de transmitir sentimientos, opiniones, información, incluso la comunicación o las comunicaciones que se dan de esa manera tienden a ser más rápidas, útiles y en ese sentido, volvemos a lo mismo, llegan a ser propiamente efímeras. Bueno, espero que vaya bien, ya vamos a terminar. Yo sé que no es tan agradable escuchar siempre la misma voz, pero bueno, la intención es también que no se quede solamente con una revisión de estas diapositivas de la manera general, sino también poder trabajar en estos complejos procesos, ¿no? Entonces, bueno, el tema que nos encontramos es que dentro del ámbito de la comunicación tenemos necesariamente, como por ejemplo, como yo lo estoy haciendo, presentar temas, ideas, actitudes o incluso hasta descripción de procesos ante un público. Siempre podemos estar hablando ante un público. Yo, por ejemplo, mi público actualmente pues son todos ustedes estudiantes que están tomando esta materia y que bueno, están trabajando dentro tanto de la plataforma como fuera de ella para poder cumplir con los requerimientos que se han solicitado para poder aprobar esta materia. Por lo tanto, en el caso de la comunicación oral, a pesar de que nos comuniquemos muchas veces hay algunos elementos que nos llegan a generar problemas para desempeñarnos eficazmente en una conversación o en una ponencia.
Yo les diría de principio que lo primero que tienen que hacer para poder reducir el nerviosismo y todas aquellas actitudes negativas que van con un orador es justamente practicar. Practicar es desde hacer ¿cómo se les podría decir? Presentaciones previas, ¿no? Ensayos, esa era la palabra que quería decir, que hagan ensayos sobre los temas que van a presentar y en última instancia también ustedes no tenerle miedo y meterse a cualquier evento de su ámbito académico, por ejemplo, ahorita que se están formando y que se van a formar en los siguientes años, con la cual puedan justamente perderle el miedo al hablar. Eso creo que sería la mejor recomendación que yo les podría dar. Yo, sin mentirles, he estado presentando ponencias dentro de mi formación profesional. Yo creo que haciendo cuentas de manera así como muy general. He participado como en 50 eventos, 60 eventos más o menos. Y en todos ellos me ha tocado presentar trabajos. Entonces es hablar ante un público además especialista en el tema, donde te pueden decir que tu trabajo está bien o que presenta deficiencias y te las van mencionando. Entonces es también como parte de ese proceso. A veces uno le tiene miedo a hablar porque tenemos miedo a que nos digan que estamos mal, pero el problema es que eso se puede justamente quitar a través de investigar, estudiar bien, tener una buena presentación y trabajarla previamente. Entonces, bueno, como aquí lo mencionamos, pues también hablar en público siempre es un reto, siempre. Aunque uno lleve 50 o 100 ponencias, siempre el miedo es constante cuando uno se presenta ante un público que no sabes qué experiencia ni profesión tenga y qué tan útil puede ser la información que tú das. Por eso es que aún el más experto orador siente nerviosismo y eso solo se conseguirá superando, o se conseguirá superar con la práctica. Entonces, bueno, hay tres elementos que son importantes retomar para un buen orador. Uno es la claridad en el propósito, es decir, qué es lo que quieres decir. Tienes claro qué tema vas a abordar y cómo lo vas a abordar. Otro segundo es la claridad de ideas, es decir, justamente qué es lo que quieres decir y en qué orden lo vas a decir. No puedes decir, si tú vas a hablar de un tema, no puedes dar información que vaya en contra de tu tema, por ejemplo. Y una tercera es la claridad de expresión, es la forma en que nosotros hablamos, porque entonces a ustedes les ha tocado incluso, hay ocasiones en que hay personas que cuando dan una plática o una presentación, incluso aunque tengan el micrófono, su voz no se escucha. Y es porque tienen una voz muy baja o porque justamente el nerviosismo les prohíbe o les inhibe poder desarrollar una voz fuerte, amplia, modulada y que tenga ciertos niveles para que pueda atraer al público y concentrarlo, ¿no? En el tema que se está desarrollando. Entonces, bueno, aquí realmente más que la receta para que ustedes no tengan el nerviosismo, por ejemplo, pues son consejos o tips para que lo puedan manejar. El nerviosismo realmente siempre está presente. Por ejemplo, yo aunque estoy aquí, tal vez ustedes me vean muy serio, muy tranquilo y como si yo hubiera trabajado esto muchas veces, siempre llega a ser, como mencionábamos en la lámina anterior, un reto. Y nunca está de más tener nervios. Los nervios son normales, nos hacen sentir que, pues además de que estamos vivos, de que somos seres humanos y podemos cometer errores. Así que una de las formas para poder hacer esto, para poder controlar el nerviosismo, pues es, primero que nada, tener confianza sobre su persona, confianza sobre sí mismos. Y en segunda, tener una confianza y seguridad sobre lo que queremos decir. Si nosotros tenemos claridad y estamos firmemente convencidos en lo que estamos diciendo, no va a haber un nerviosismo en términos de si lo estoy diciendo bien o no. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso previo que permite construir ideas, formular datos, generar gráficas o diagramas que te permiten mantener tu posición o tu idea que estás presentando. Entonces, el nerviosismo se reduce. Muchas veces el nerviosismo no es tanto en lo que estoy diciendo, sino en el público. A veces tener a 10 personas enfrente de ti, aunque sean por ejemplo tus amigos, siempre te sigue dando nervios porque enfrente está la maestra que está evaluándote, ¿no? Y esto resulta también interesante e importante. El público realmente allí, el nerviosismo siempre va a estar presente.
Lo único que puedes hacer es justamente crear, como lo vamos a ver dentro del curso, diferentes etapas o recursos con los cuales tú vas a poder reducir el nerviosismo dentro del público o en tu relación con el público. Eso resulta relevante, ya que si tú le pierdes el miedo al público, realmente ya no tendrías por qué estar nervioso. El nervio se difumina dentro de tu propia experiencia y deriva en una buena y compleja presentación. Bueno, otro elemento de un buen orador es que es una persona extrovertida. ¿Qué es una persona extrovertida? Pues bueno, el ser extrovertido es una capacidad. Y es una capacidad o una cualidad que mucha gente a veces nace con ella. No hay una gente que, bueno, vamos primero por partes. Ser extrovertido significa que el orador tiene una facilidad para establecer relaciones de confianza y seguridad con su público. Y no sé si les ha tocado, pero a veces dentro de nuestra experiencia, en nuestra vida cotidiana, a veces conocemos a personas que sin quererlo terminan haciendo amigos con cuanti persona extraña se conecta, ¿no? O interactúa. Y es algo muy importante en el ámbito de las relaciones públicas, por ejemplo, porque es perderle el miedo a relacionarte, a hablar con alguien que tal vez nunca en tu vida lo has visto y que tal vez nunca en tu vida volverás a ver, pero que el propio hecho de tener esa capacidad de hablar con personas extrañas o ajenas a tu círculo común te permite desarrollar estas prácticas, ¿no? Entonces, ser extrovertido es una cualidad, les repito, hay algunos que nacen con ella, pero hay otros que no. Y el tema para esas personas que no es justamente irse formando en esa capacidad. Yo, por ejemplo, trato de hacer amigos mediante contar un chiste o reírme o tratar de sonreír, porque a veces cuando una persona, y eso yo creo que les ha tocado con los profesores, cuando son profesores que son muy serios y que incluso llegan a dar miedo, pues la verdad es que no te dan muchas ganas como de ser su amigo o de establecer comunicaciones después de que él ya te dio la clase, ¿no? Entonces, en esta dinámica, el ser extrovertido también implica esa suerte de poder proyectar algo positivo de ti hacia las otras personas que les dé la confianza. Una vez que tú tienes la confianza ganada de tu público, será más posible reducir el nerviosismo que tiene un estudiante o en este caso un orador. Entonces, para ello utiliza, como aquí mencionamos, pues estos recursos retóricos que van desde establecer sentimentalmente una relación, no en términos de tener una relación sentimental o sexoafectiva, sino se refiere a establecer como un match, una sincronización en términos de el tema que se está relacionando. Por ejemplo, experiencias de vida, ¿sí? Algún dato o alguna anécdota. Esos son elementos que permiten a el orador pues, establecer una relación más allá de la meramente informativa y poder reducir el nerviosismo dentro tanto del público como del propio orador. Otra de las actitudes, pues bueno, es la actitud receptiva. Un buen orador no solamente es aquel que sabe hablar bien y hacer buenas amistades, sino también aquel que escucha, que es receptivo, que puede, en la medida de sus posibilidades, atender y mostrar dentro de su público la capacidad de poner atención y darle en su justa medida el valor de cada una de esas participaciones, ¿no? Entonces, siempre el buen orador en términos receptivos debe estar al pendiente de su público e identificar aquellas expresiones verbales y no verbales durante su discurso y después de él, con la cual permita ver si cuando dijo alguna cifra, algunas personas como que dudaron, ¿no? O por ejemplo, de alguna de sus afirmaciones que tuvieron, generaron algunas miradas escépticas, eso permite ir adentrando o ver en el propio orador la posibilidad de a lo mejor reforzar esa parte o permitir a lo mejor dar un paso a opiniones o comentarios al respecto y con eso se puede dar paso también a esa dinámica, entonces también puede ser una buena opción, incluso la intención de ser receptivo es conocer sus dudas y tratar de resolverlas, siempre de una forma cortés, porque a veces también sucede, y eso lo he visto mucho en la academia, en las ponencias, que
Los ponentes quieren reproducir la falsa idea de que saben todo. Y eso es un problema, porque cuando una persona se cree o cree que sabe todo, llega a generar relaciones más de, vamos a decirlo así, de desconfianza en el público más que de confianza. Entonces, más allá de querer pretender saberlo todo y decir, por ejemplo, que la persona que lo cuestiona es porque no sabe, debe de presentar siempre una postura abierta, cortés y adecuada para eso. Siempre va a haber críticas y eso es algo que les debe de quedar claro. Siempre vamos a tener personas que estén a favor de nuestras ideas o en contra. Y eso es válido, eso es parte del proceso de generación de conocimiento y parte de la formación de nuestro carácter en ese sentido. Entonces, la única forma de poder hacer eso es siempre siendo humildes, ¿no? Educados y cortés dentro de esa perspectiva. Finalmente, tenemos la idea del autoconcepto, la imagen y la proyección. Un buen orador, como ya se los había comentado, no solamente es aquel que da un buen discurso, sino que es también alguien que es receptivo, que maneja el nerviosismo y que presenta o que atribuye diferentes elementos corporales y de la gesticulación que son favorables para poder reafirmar su conocimiento o su presencia dentro del ámbito en el que se desarrolla. Por ejemplo, es importante siempre tener un autoconcepto positivo sobre uno mismo. El autoconcepto justamente es una referencia de uno mismo, es cómo nosotros nos vemos. Si nos vemos de manera positiva, esto va a generar confianza y seguridad. Por lo tanto, vamos a reducir el propio nerviosismo dentro de nosotros y hacia el público, ya que vamos a dar la visión de que conocemos el tema, que trabajamos en él, que nos hemos esforzado. Hay una imagen que lamentablemente, a pesar de que no debería ser así, el uso de la ropa siempre sigue siendo un elemento importante para que te puedan reconocer o incluso hasta respetar en algunos casos, ¿no? Siempre es importante encontrar o presentar una formalidad, conocimiento y preparación mediante la forma en que nos expresamos, la forma en la que nos vestimos e incluso la forma en la que nos presentamos en la esfera pública, por así decirlo. Por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían de un profesor de educación física que se va a presentar en su primer día de clases con traje? Tal vez resulte formal, ¿no? Y puede hacerse a cierto punto cortés en ese sentido, pero en el ámbito de su profesión y el campo en el que él se desempeña, un traje no sería la mejor opción para hacer una presentación con su equipo, con su grupo en este caso. La mejor opción para eso, si es que es el profesor, por ejemplo, de deportes, pues sería ir en la ropa o en el conjunto de elementos de vestimenta que dan presencia a que el profesor sabe que se necesitan ciertas cosas como tenis, pants, gorra, silbato, ¿no? Su lista, incluso hasta los utensilios que utilizan como las pelotas para voleibol, básquetbol, fútbol, etcétera, o las actividades que va a realizar, ¿no? Incluso tal vez ahí la imagen y el autoconcepto no solamente es que se vea bien, sino que pueda tener la resistencia necesaria para poder hacer las actividades que uno desempeña como profesor en esa área. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a un curso a Yucatán, bueno, en Yucatán hace un calor, uff, o sea, nos quejamos ahora del calor, pero realmente en la parte del sureste, en este caso la península de Yucatán, es un calor mucho más fuerte que aquí, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ir a un curso allá y pues bueno, aunque yo no era el docente en esa ocasión, sino que yo iba justamente en un plan formativo, pues siempre dentro de las posibilidades utilicé o traté de verme lo más formal posible, es decir, una camisa blanca, ¿no? Un poco holgada, pues por el tema del calor, porque llegar en traje
a la playa, porque el centro donde nos encontrábamos estaba a unos 5 minutos de la costa, de la playa, pues implicaba también andar en la arena y ese tipo de cosas y no podías ir de traje como el compañero de la imagen que está aquí a ese tipo de lugares, y menos con traje negro, ¿no? Entonces, nosotros fuimos ahí, yo me presenté, ¿no? Muy cordialmente, siempre bajo el tema de la cordialidad y la humildad. Y todos curiosamente nos decían, profesor, muy buenos días, esperemos que esté bien. Antes de que yo dijera mi nombre, o sea, simplemente me presenté y dije buenos días y todo. Entonces creo que eso fue muy relevante porque la gente que después se enteró que yo era parte de los estudiantes, me habían dicho que, o ellos habían pensado que yo era el profesor, ¿no? Y pues bueno, los profesores que realmente llegaron allá, pues iban en el modo más en el sentido de playa y diversión que realmente de formación, lo cual lo hice saber en repetidas ocasiones y derivó también en una queja con el director del centro, porque no presentaban esa idea, no daban la figura o la sensación de que fueran realmente profesores, más bien parecían estudiantes que iban en son de ir a la playa, ¿no? Entonces eso también resulta muy importante. Y eso tiene que ver con la tercera con el tercer elemento de esta explicación, el tema de la proyección. Es decir, todo nuestro conjunto, tanto de forma en que nos peinamos, elementos que utilizamos dentro de nuestro cuerpo, la ropa, la vestimenta, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de exponer, todo eso en conjunto va generando una proyección positiva o negativa de tu persona. Y eso da paso a que tú tengas una presencia. Es decir, una presencia en el sentido de que cuando llegas a algún lugar la gente se te queda viendo o cuando hablas te ponen mucha atención. Y eso es resultado positivo de poder manejar todos este tipo de factores dentro y a favor de tu persona. Entonces esto solamente lo vas a poder ir realizando a través de la práctica. Y claro, dependiendo justamente del contexto en el que te desarrolles. Si volvemos a lo mismo, eres un profesor de educación física, pues raramente vayas en vestimenta como el de la imagen, es decir, en traje. No quiero decir que no lo puedan hacer, sí lo van a hacer y tal vez esos profesores tengan trajes por millares. Sin embargo, dentro de su formación o de la forma docente que él va a impartir, lo más adecuado sería justamente adaptarse a ese proceso. Volvamos o tomemos otro ejemplo, el caso de los ingenieros que se dedican a la cuestión de la producción de alimentos. Los ingenieros no van a ir, por ejemplo, al campo con traje. Van a llevar sus botas, sus pantalones de mezclilla, su gorra y van a llevar una camisa a lo mejor de cuadros, holgado, de mezclilla, que les permita tener mayor flexibilidad y que pueda ayudarles a estar más con una mejor presencia dentro del campo, ¿no? Incluso hasta cierto punto por eso es también que se identifican. Entonces esa dinámica también les permite trabajar y es con la que yo les recomendaría o les recomiendo que dentro de su propia formación, por ejemplo, en el área en el que ustedes se van a desarrollar, pues también vayan evaluando qué elementos, tanto de vestimenta, proyección, comportamientos, son útiles dentro de este proceso, ¿no? Por lo tanto, y para finalizar, ser un buen orador requiere de preparación y práctica. Aunque, como les digo, hay personas que tienen una mayor capacidad y pareciera que nacieron con esa habilidad, no están exentas las demás personas de tener o poder ser un buen orador. Siempre implica un esfuerzo, práctica y sobre todo dedicación sobre eso. Tal vez las primeras veces sea muy difícil, pero con el paso del tiempo se van a dar cuenta que van a hablar en público sin siquiera necesitar hacer ensayos. Se va a dar de manera natural y eso se da de manera satisfactoria para las personas como reconocimiento personal, pero también como una forma de decir que lograron obtener esa habilidad. La desarrollaron, que también es importante. Por lo tanto, un buen orador, además de tener todas estas prácticas, pues sabe utilizar los aspectos de la comunicación escrita, oral y no verbal a su favor para poder proyectar, tener un mejor autoconcepto y generar presencia dentro de un público específico. Bueno, pues finalmente les presento aquí los libros de donde saqué la información en el ámbito teórico. Esta va a ser la única ocasión en la que les presento estas bibliografías porque en las demás, en las demás semanas vamos a ir trabajando con temas
y con conceptos que yo he desarrollado o que al menos tengo, que he utilizado dentro de mi experiencia profesional y educativa, por lo cual esos dos textos, al menos aquí, bueno, no van a ser utilizados en las demás presentaciones. Entonces, como les decía, está el texto de curso de teorías de la comunicación de Alejandro Gallardo. Es un profesor de la UNAM, el libro está en línea, así que si les interesa, si están interesados en el tema, pueden buscarlo. La parte de los modelos de comunicación está ya al final. Y por otro es la tesis que yo realicé en la licenciatura, fue en el 2016, o sea, es hace 4 años, poco más de 4 años. Y pues bueno, también está en línea, ustedes buscan mi nombre completo en ResearchGate o en Academia Edu, van a poder encontrar todos mis artículos, libros y tesis que he escrito. Entonces espero que sean útiles y pues bueno, con eso terminamos la primera sesión, por así decirlo, la primera semana con estos temas. Espero que, les repito, es un tema a lo mejor un poco complejo por el ámbito teórico que implica, pero bueno, yo sé que, o al menos espero que con este video quede más claro el trabajo que se está realizando y algunos de los temas que vienen desarrollados aquí en la presentación y que tal vez de manera individual no se podrían analizar con ejemplos o situaciones particulares. Pues bueno, con esto terminamos en esta ocasión. Yo les deseo una excelente semana. Trabajen con la actividad que tenemos en esta primera sesión, que es el foro. Si tienen dudas pueden mandarme mensaje mediante la plataforma del Blackboard. Y si no, en todo caso, pueden destacar algunas dudas o comentarios en la sesión que vamos a tener en vivo. Así que les deseo éxito, una buena semana y seguimos en contacto. Hasta luego.